Bien, ahora hablemos de terreno. En esta opción dentro de construcción, lo que vamos a hacer es dibujar un edificio, dibujar un elemento rectangular de suelo, puede ser elementos circulares o elementos poligonales. Lo primero que tenemos que hacer en esta parte es dibujar un nuevo edificio. ¿Por qué? Porque necesitamos dibujar el espacio, digamos, donde vamos a hacer nuestro cálculo de iluminación. Aquí es importante decir que al seleccionar la opción de nuevo edificio, lo que tenemos que hacer es dibujar todos los perímetros del lugar. ¿Ok? Para dibujar todos los perímetros, podemos hacerlo es acercarnos lo más posible a una de las esquinas y dar un clic sobre ella y ir a la siguiente esquina y luego a la siguiente y a la siguiente. Y ya cuando ya tengamos dibujadas las cuatro esquinas, digámoslo, de este espacio, lo que podemos hacer es volver a dar clic sobre la primera o simple y sencillamente damos clic derecho y cerrar polígono. Aquí ya nos muestra de otro color el edificio que acabamos de dibujar. En este caso, nuestro edificio es este espacio que es solamente una planta. Si tuviéramos, por ejemplo, que calcular varios edificios, yo mi recomendación es hacer un edificio por archivo de cálculo de Dialux, por el tema de que cada cálculo puede ser un espacio muy sencillo, como un espacio vacío, un cuarto, una habitación que sea cuadrada, que es un cálculo realmente sencillo y ligero para nuestra herramienta de Dialux, hasta poder hacer un cálculo, digamos, del mismo espacio, un solo espacio cuadrado con muchos elementos interiores, que lo que van a hacer es que nuestro programa tenga que hacer cálculos muy pesados y la computadora probablemente pueda que no llegue a realizar todo el cálculo porque sería muy pesado para la computadora. Entonces yo prefiero que cada edificio, es más, cada espacio se pueda hacer en un proyecto diferente cuando involucre muchos elementos interiores. En este caso va a ser una sola casa. Normalmente los que son espacios como las casas son elementos ligeros en cuanto a temas de renderización. Una vez que ya tengamos nuestra sala cerrada, aquí nomás es importante aclarar que los puntos, los límites de nuestro edificio deben de ser el perímetro externo de la construcción, no los perímetros internos. Todavía no estamos dibujando la parte de las habitaciones o los cuartos o ciertos espacios que vamos a dibujar en el interior. Entonces aquí es importante solamente aclarar que necesitamos dibujar el espacio exterior. Yo incluí aquí la parte de la cochera y la parte del patio porque pues, los quiero incluir porque digámoslo, en ciertas casas aquí en México es común que aunque en un principio las casas estén abiertas al frente, al final, después de un cierto tiempo y también por temas de seguridad, siempre se termina levantando lo que son muros en los exteriores y al frente se le termina poniendo una puerta a la cochera. Entonces voy a incluirlo como que en un futuro puede ser así la visualización del espacio, que va a estar completamente cerrado. En caso de que vamos a pensar que el espacio nunca se va a cerrar, pues solamente dibujamos lo que es la construcción, que sería, por ejemplo, aquí lo que sería la parte del patio trasero, toda la parte interior y ya. No se incluiría la parte de la cochera. Y si quisiéramos, digámoslo, hacer solamente hasta aquí, si quisiéramos nada más tener la parte exterior, lo que podemos hacer es pues nomás cerrar, digámoslo, aquí. Si quisiéramos agregar más puntos en este caso para poder completar solamente el espacio que está en el plano amurallado, lo que hacemos es, si nos faltó aquí algún punto, digámoslo, para tener aquí cerrar este espacio y hacer la construcción completa de esta sección, lo que podemos hacer es darle clic derecho sobre la línea y añadir un punto, ¿ok? Y así vamos añadiendo tantos puntos como sean necesarios para completar el espacio, ¿ok?
ok. Y vamos primero a hacer este y luego añadimos el punto para hacerlo aquí. Y ya tenemos, digamos, el espacio completamente cerrado. La construcción de nuestro edificio solamente incluiría lo que son los muros en este espacio. Y esta parte siempre quedaría abierta, siempre quedaría expuesta en el exterior. Ahora, uno de los errores que nos podemos encontrar aquí es que a la hora de añadir algún punto, se cruce con alguna línea. Por ejemplo, este punto de aquí que estoy sujetando se cruce con un espacio donde ya teníamos un perímetro, no nos va a dejar hacerlo. Entonces, cuando no nos deje añadir, por ejemplo, este punto en alguna parte donde ya tengamos el perímetro, que por ejemplo hicimos aquí este perímetro y queremos añadir un punto, digamos, por acá adentro, lo que podemos hacer simple y sencillamente es quitar ese punto o moverlo y ajustarlo al espacio. Una vez que ya tenemos, digamos, la construcción adecuada, ya tengamos marcados ya tengamos nuestro edificio dibujado, aquí lo que va a hacer, nos va a marcar el mismo Dialux cuál es el espacio en el que podemos trabajar, digámoslo, en el interior del espacio. Entonces, para mí, como nada más el interés en este momento es hacer espacios interiores, entonces aquí yo ya puedo visualizar que todo mi espacio interior que está, digámoslo, rodeado por muros, ya está correctamente dibujado, que es el espacio, y ya están dibujados los perímetros externos, como podemos ver aquí. Ahora, del lado izquierdo, lo que podemos ver es que aparte podemos dibujar elementos de suelo rectangulares, que digamos son para exteriores, elementos circulares, que pues, también son como, digamos, rotondas, que podemos generar rotondas con esto, o elementos poligonales. Los poligonales son como el que acabamos de hacer, que no solamente es un cuadro, sino que también tienen otras formas, por ejemplo, triángulos, que tienen desfases en las esquinas que no son ángulos de 90 grados, entonces con, digamos, elemento de suelo poligonal podríamos crear estos otros espacios. Continuando en la parte de terreno, podemos agregar lo que es el nombre de nuestro edificio. En todos estos datos que van a estar agregados en esta sección, nosotros los vamos a ver cuando exportemos nuestro proyecto, ¿ok? Entonces, entre más datos le demos, entre más espacios llenemos, entre más información le demos al software, al final esto sí se va a poder ver. Entonces aquí vamos a poner que mi edificación va a ser casa 1. La descripción pues es algo que nos permite a nosotros identificar qué casa es. Posicionamiento. Estos datos de posicionamiento están dados por X, Y, Z. X, Y, Z respecto a qué? Bueno, a nuestro punto de origen, que es este de aquí. Este punto de origen está marcado en el plano, en algún lugar. Aquí en esta ocasión quedó aquí en la parte de arriba. Y el plano en el que estamos trabajando es específicamente esto, ¿ok? Ya una vez que tengamos, digámoslo, el nombre del edificio, dando clic en el espacio para que se nos coloree, podemos ver que es el nombre del edificio. Aquí van a estar la posición en XY con respecto al origen. Una vez que ya terminamos de darle lo que son las propiedades, el nombre, la descripción y dibujar nuestro edificio, damos clic en un espacio en blanco. Y aquí nos dice que el terreno activo en el que estamos trabajando también nos pide que le ingresemos nombre y descripción. Entonces, en este caso, voy a ponerle el terreno de la casa 1. Y en la descripción, igual, una descripción que nos permite identificar el terreno. Aquí podemos poner coordenadas geográficas o simple y sencillamente la dirección donde estamos haciendo esta construcción. Ahora aquí en el perfil de usuario activo, vamos a darle en edición y hay que seleccionar Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como estamos en América,
estas configuraciones se rigen por la normativa que se aplica en su mayoría, que es la de Estados Unidos. Y aquí en sección de plantillas vamos a buscar, como es un área, es una casa habitación, vamos a buscar esta, que es iluminación para residencias. Digamos que estas configuraciones de perfil de uso nos van a indicar ciertas normativas, ciertos valores que por default vienen en el programa para la parte de diseño. Y aquí ya en tipo de uso nos dice que es iluminación para residencias, iluminación para aplicación igual es residencias. Aquí en intensidad lumínica los valores de mantenimiento, digamos, ahorita no los vamos a modificar. Estos de aquí pues, prácticamente los vamos a dejar tal y como están. Tiempos de uso igual los vamos a dejar tal y como están. Mantenimientos y otros. Estos valores los vamos a modificar un poco de acuerdo a la norma oficial mexicana. ¿Ok? Entonces vámonos ahorita a consultar la norma que dice con respecto a estos valores. El índice de reproducción cromática, que es el primer valor que debemos de cambiar, aquí nos marca 40, yo voy a poner 65, luego les voy a explicar por qué en un video que voy a hacer posteriormente sobre el tema de fuentes de luz, sobre todo las de LED. En ese video va a venir el porqué del 65. Lo más recomendable, digamos que por valor mínimo sería un 70, que es el índice de reproducción cromática, también lo voy a explicar en un video adecuado a eso. Ok. Altura de plano útil, nosotros aquí vamos a manejar, digámoslo, lo que diga en la norma. Eso es lo que nos indica la norma sobre el plano de trabajo, que es básicamente el lugar donde estamos realizando el trabajo. Nosotros recordemos, nosotros nos vamos a referir a trabajo, a cualquier actividad que estemos haciendo. Pero, para ser más específico, de acuerdo a los requisitos, digamos, para ponerle un valor a este requisito, nos vamos a ir al al apéndice B, donde nos va a indicar que nos va a dar un valor de 75 centímetros más menos 10 centímetros de acuerdo al lugar. Ok, nosotros vamos a utilizar esto como, digamos, un estándar en este caso, pero el plano de trabajo cambia dependiendo del espacio. Por ejemplo, en una cocina un plano de trabajo regularmente anda a una altura de unos 110 centímetros, porque nuestro plano de trabajo, lo que vamos a ver, lo que vamos a visualizar en la cocina es la parte de la encimera, la parte donde está la estufa, que son normalmente a una altura de 110 centímetros. En el resto de la casa, normalmente las mesas donde vamos a estar realizando nuestro trabajo, por ejemplo un escritorio, la mesa del comedor o alguna otra mesa, están más o menos a 75 centímetros. Entonces nosotros vamos a utilizar el valor de 75 centímetros en este caso para, digámoslo, manejarlo como un estándar. Entonces nosotros vamos a colocar que nuestro plano de útil va a ser de 75, o sea 0.75 metros. Factor de reducción no lo vamos a mover a nada. Intervalos de inspección, realmente cada cuánto le hacemos una inspección, un mantenimiento en nuestro sistema de iluminación. Yo diría que nunca. Entonces aquí le vamos a dejar así como está. Categoría de contaminación. Aquí esto depende mucho del lugar donde estés. Por ejemplo, tráfico fluido es una presencia de polvo menor a 150 microgramos por metro cúbico. Un tráfico medio y denso es una representación de polvo de algunos 600 microgramos por metro cúbico y gran presencia de polvo y humo. ¿Ok? Digamos que la primera sería para espacios donde están completamente cerrados, que siempre hay aire acondicionado. Entonces el único polvo que hay ahí es el que nosotros ingresamos del exterior, el que producimos con las células del cuerpo. El tráfico medio denso, digamos lo que va a ser la del promedio, entonces vamos a dejar ese. En caso de que fuera, por ejemplo, un espacio donde es completamente abierto, una terraza, puede ser la cochera o algún otro espacio donde sea abierto, entonces vamos a colocar el de presencia de polvo y humos, digámoslo como un estándar. Pero como nosotros estamos haciendo diseño de interiores de una casa estándar, nos vamos a ir con el término medio. Intervalo de mantenimiento de las luminarias, pues nunca, entonces le vamos a poner 10 años.
Intervalo de sustitución para las lámparas, también 10 años, o hasta que se quemen, siendo sinceros, en la realidad se dice y no pasa nada. Y sustitución individual de las lámparas gastadas. Vamos a decir que sí. ¿Ok? Ya terminamos la parte del perfil del usuario. Ahora, este factor de degradación depende mucho de la lámpara que estemos comprando. Normalmente un factor de degradación no es un valor fijo estándar en todas las lámparas. Puede ser que algunas lámparas de muy buena marca tengan un factor de degradación de un 5%, algunas otras que tengan un factor de degradación de un 10%, o más bien dicho, que tengan un factor de degradación respecto a lo que dice aquí, respecto a este valor de un 95%, un factor de degradación del 90%, un factor de degradación si es una lámpara mala de un 60%, un 50%, entonces esos son altos factores de degradación. En pocas palabras, ¿qué tanto se va atenuando la lámpara respecto a su vida útil? Por ejemplo, cada año, cada cuánto se va a ir atenuando la lámpara. Entonces, en este caso le vamos a dejar 80 porque es México. Aquí se cambian cada vez que se descomponen y ya. Y si es que se cambian, a veces ahí se dejan. Pero en este caso vamos a dejarle 80. En orientación del terreno vamos a buscar en dónde está ubicado el terreno. Y pues aquí vamos a buscar a Guadalajara. Aquí lo tenemos. Nos da la longitud, la latitud y otros valores de posicionamiento. Nos va a dar la zona horaria. Aquí hay que ver que sea la zona horaria adecuada. Si tu ciudad o donde estás haciendo este diseño no existe, busca uno, digámoslo, de la misma zona horaria, de una posición geográfica muy similar. Por ejemplo, por defecto puedes poner Ciudad de México, o puedes poner Guadalajara, o puedes poner alguno similar a este. Lo importante aquí es también ver lo de la zona horaria. Y pues yo, como voy a estar trabajando siempre en este lugar, lo voy a definir como un estándar, ¿ok? Con este botoncito. Entonces, pues prácticamente en esta parte de lo que es dibujar el terreno, vamos a nosotros darle, digamos, lo primero que hay que hacer es dibujar todo el perímetro del lugar donde estamos trabajando. Luego darle las descripciones del lugar donde estamos trabajando. También otra cosa importante aquí es darle el perfil de usuario activo, por el tema de que al final estos valores, esta información que le estamos incluyendo al software, si la vamos a visualizar, si se va a visualizar. Y el mantenimiento y el resto de los valores, bueno, eso en algún momento vamos a ver, pero prácticamente la orientación del terreno y la posición va a tener que ver con la parte de aprovechamiento de luz de día, que nosotros vamos a hacer esa parte de aprovechamiento de luz de día de una manera más realista, ¿ok? Porque el software no lo da, digamos, de manera por default. Está pensando que es un terreno completamente de llano donde nada más existe la casa sobre todo el terreno. Entonces la realidad es que tenemos muchos objetos en el exterior y otras cosas que nos modifican la parte de aprovechamiento de luz de día, pero eso cuando llegamos a ese punto de ver lo del aprovechamiento de luz de día lo vamos a mencionar. Cómo hacerlo, cómo meterlo al software, cómo implementarlo y más o menos cómo hacer el cálculo de una manera sencilla, no tan difícil, con instrumentos que nosotros podemos conseguir muy fácilmente.